Quiero empezar con esto. En toda familia, como lo hemos venido mirando a lo largo de estos meses, hay enemigos que no se ven, pero que controlan nuestras vidas, que controlan nuestras decisiones, que controlan muchas cosas. Nos hacen pasar muchas noches difíciles. Hay enemigos que no nos hacen dormir, silencian nuestra vida, nos destruyen la fe y así muchas otras cosas. Pero uno de los más paralizantes y que a veces no le prestamos atención, y creo que es uno de los enemigos más silenciosos de las familias, pero también de la iglesia, no es el adulterio, no es el robo, no es la falta de oración. Uno de los enemigos más fuertes es el miedo. No por algo la Biblia se dice que más de 365 veces está escrita las palabras no temas. ¿Cuáles? No temas. No por algo la Biblia recalca tanto. Y algunos se atreven a decir que es uno para cada día. Pero hay más de 365 veces en la Biblia que el Señor nos vive recalcando, no temas, no temas, no temas, porque es uno de los males que más nos pueden atacar a nosotros como cristianos. Por eso quiero que en esta mañana toquemos este tema, porque es un enemigo que vive muy disfrazado de cautela, vive disfrazado de prudencia. El miedo se esconde también en las excusas, el miedo se esconde en muchas cosas. Iglesias paralizadas, cristianos paralizados que no avanzan por el miedo. Hay cristianos que ya llevan muchos años en el evangelio, pero están paralizados y no se mueven de donde están. El miedo nos ha acomodado, el miedo nos hace estar en la comodidad. Esposas paralizadas por hombres que quizás no las dejan buscar a Dios, hijos paralizados, pastores paralizados por el miedo de muchas cosas. Y el miedo ha hecho muchos estragos, dones enterrados por miedo, sueños guardados por miedo, llamados de Dios apagados por miedo. ¿Cuántos de los que están aquí han sido llamados a ser maestros de niños y no lo hacen por miedo? ¿Cuántos han sido llamados a la alabanza y no lo hacen por miedo? ¿Cuántos han sido llamados a predicar y no lo hacen por miedo? Hemos sido llamados a muchas cosas y el miedo nos tiene paralizados. Personas que han sido llamadas a la intercesión y no lo hacen por miedo, y así sucesivamente. Y hoy veremos en esta mañana que el miedo no solamente es una emoción, sino que también es una estrategia del infierno para impedir que el pueblo de Dios avance. El miedo nos impide avanzar. Y obviamente que no estamos solos en esa lucha. Vemos a hombres en la Biblia como Gedeón, que por miedo estuvo escondido. Vemos a hombres en la Biblia como el pueblo de Israel, que por miedo estuvo escondido. Y así miramos muchas otras historias. Pero lo cierto es que cuando nosotros confiamos en Dios, no hay miedo que se interponga. Cuando confiamos en el Señor con todo nuestro corazón. Por eso quiero que vayamos a la Biblia. Sé que esta historia usted ya la conoce, la ha leído, la ha escuchado, pero yo quiero leerla en esta mañana. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 1, y vamos a leer la famosa historia de David y Goliat, ¿verdad? Que yo sé que usted ya se la sabe un poco. Mire lo que dice la Biblia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Siga. Vamos a ir un poco rápido. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Quiénes iban a pelear? Contra los de Israel. Sí, para que vayamos claros. Sigamos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle estaba entre ellos. Sigamos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, o sea, 6 metros. Imagínense la altura de Goliat.
Así como ¿quién aquí? No. Como el hermano Nix. No, mentira. Imagínense. Y era alto, 6 metros. Era algo. El hermano Segundo se queda pequeñito ahí, ¿verdad? 6 metros es... Yo no me imagino cómo será la verdad. 6 metros, imagínense. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Imagínense al enemigo así. ¿No da miedo? Claro, da susto, siga. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Sigamos. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este pasaje es bien importante, bien importante. Si él gana, nosotros seremos ¿qué? Sus siervos. Y si nosotros ganamos, él será nuestro siervo. Ese es bien importante que lo tenga presente. 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Sigamos. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué tuvieron? No solamente tuvieron miedo. La Biblia dice que tuvieron gran miedo. Dejémoslo hasta ahí, luego seguimos leyendo. Esto es fuerte porque el pueblo de Israel y Saúl tienen gran miedo y se esconden en unas cuevas. Porque el miedo nos encierra y nos desconecta del propósito de Dios. ¿Qué hace el miedo? Nos desconecta y nos encierra. O sea, la Biblia dice, oyendo Saúl: pastor, pero hoy no enfrentamos Goliat. Sí, hay un Goliat llamado Satanás que constantemente vive diciéndonos cosas que son mentira. Pero muchas veces nosotros las creemos. ¿Cuántas cosas el enemigo no vive diciéndonos? El miedo no solo nos impide avanzar, sino que nos hace olvidar quiénes somos en Dios. Por eso es tan importante prestar atención a esto. Mire, el pueblo de Israel conocía las promesas de Dios, conocía la palabra de Dios, pero se olvidaron de quién caminaba con ellos. El temor niebla nuestra fe. El miedo niebla, ¿se dice? Nubla, ¿no? Qué chévere que aquí tenemos nubla nuestra fe. Cuando tenemos miedo en nuestras familias, el miedo se disfraza de excusas, como no puedo o no es el tiempo, ¿no? Algunos ya meten hasta Dios, ¿no? El miedo hace que tú metas hasta Dios en tus frases. Por ejemplo, muchos padres no corrigen con firmeza a sus hijos por miedo a que los denuncien al bienestar familiar. Dígame si no estamos en esa era. Que hoy en día no puedo tocar a mi hijo porque va y se va al bienestar. No, dele juguete, mi hijo, no tenga miedo, que el Señor lo respalda. Y si se quiere ir con bienestar familiar, que se vaya. Pero hoy por miedo no hacemos muchas cosas, porque el enemigo nos tiene tapados la boca. Y es peligroso. No, a los pastores, no predique del homosexualismo, porque si no, lo van a meter a la cárcel. Mire hasta dónde ha llegado esto. Tenía una cuenta de Instagram y en un pequeño reel que subí,
hablé del homosexualismo y me cancelaron la cuenta. Y no la pude recuperar ya. ¿Verdad? Ya no pude recuperarla. Pero pastor, ahí ya no tiene que hablar más de eso. No. Así me cierren todas las cuentas. Voy a seguir predicando la verdad. Hoy en día el miedo quiere paralizarnos en muchas cosas. Por miedo a los hijos, por miedo al que dirán, por miedo a esto. En la iglesia hay gente que no ora en voz alta por miedo a no saber orar bien. Por miedo a que lo escuchen y no oran. Eso también es peligroso. Hay quienes en la iglesia no sirven porque creen que no son lo suficientemente buenos. El Señor me habló en un tiempo de oración y me decía, la iglesia está paralizada por miedo. ¿Por qué? Por miedo. Porque el Señor me hablaba de que aquí en la iglesia Brisas hay mucha gente con muchos dones, con muchos talentos, pero el miedo los tiene paralizados. Hay gente que Dios le ha dado el don para cantar, pero no se suben por miedo. Hay gente que ya debería estar liderando, pero no lo hace por miedo. Y el enemigo te coloca cosas en tu mente, en tu corazón. ¿Cuántas cosas hemos perdido por miedo? Porque el miedo nos hace esconder. ¿Qué nos hace? ¿Cuántos talentos aquí en la iglesia escondidos? ¿Cuánta gente escondida? ¿Cuánta gente que tiene don con los niños y están escondidos, están en su cueva y no quieren salir? En el versículo 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Y tenían qué? Mire, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El enemigo viene a decirte tantas cosas, a los jóvenes les viene a decir tantas cosas y te llena de miedo. El miedo nos hace vivir escondidos en nuestras casas, en nuestras rutinas, aún en la religión. Muchos están en la iglesia físicamente, pero están escondidos espiritualmente, sin servicio. No les sirven a Dios por miedo. Y ya deberían estar haciéndolo. Y vivimos vidas cristianas mediocres porque el miedo día tras día nos vive susurrando, así como Goliat venía a decirle al pueblo. Y te vive susurrando, no eres bueno, no sabes hacerlo. Y te dice que no estás capacitado. Una mamá que quiere congregarse fielmente a la iglesia, pero su esposo incrédulo se opone. Entonces ella deja de hacerlo por miedo. Pastor, ¿todavía hay eso en este tiempo? Sí. Y el temor hace retroceder a muchas mamás en lugar de entregarse y consagrarse más a Dios. Un joven que quiere predicar, pero el temor a las burlas lo hace desistir. El temor al que dirán los amigos, el temor al que dirán la familia y tantas otras personas. Porque el problema de esto es que cuando nosotros nos queremos atrever a algo, siempre habrán voces que nos estén susurrando para causarnos miedo. Y esta historia que leímos empieza con un pueblo que no estaba desarmado, tenía armas, sino que estaba con miedo. Goliat no los había tocado, ¿o los había tocado? No, pero ya los tenía derrotados. Yo te digo algo, el diablo no puede tocarte, pero a veces ya te tiene derrotado con todo lo que te dice y tú te la crees. Que no sirves, que no vales, que tantas cosas que vive diciéndonos, nunca vas a poder. Goliat no los había tocado. El diablo no puede tocarte a menos que Dios se lo permita. El diablo no puede tocar a tu familia, pero él sí puede susurrarnos muchas cosas que nos causan miedo en el corazón. Y obviamente el miedo paraliza.
Y cuando el miedo nos domina, pues apaga nuestra fe, apaga el llamado y apaga muchas cosas. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, versículo 7. Tú ya lo has leído, pero dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí es algo fuerte porque la Biblia dice espíritu de cobardía o espíritu de miedo, ¿verdad? El miedo no solamente es una emoción, sino que cuando le damos lugar se convierte ya en algo espiritual, en un espíritu que está controlándote. Porque ahí lo dice la Biblia, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, de miedo. ¿Cuántos cristianos hoy nos sirven en la iglesia por miedo? Por miedo a fallar, por miedo a ser el ridículo, por miedo a ser criticados, por miedo a no ser suficientes, por miedo. No, que me voy a subir yo al altar, qué miedo que se me vaya a salir un gallo. Pero a mí ya se me han salido más de 20,000, creo. Pero el miedo nos tiene paralizados. Cuando miramos la Biblia, esto es como un común denominador. Por ejemplo, Gedeón. Cuando tú miras la Biblia, Gedeón también se escondía. Cuando venían los madianitas, cuando venía el enemigo, ellos en vez de enfrentar, lo que hacían, se escondían. Y Dios lo encuentra a Gedeón golpeando el trigo donde no debía, en el lagar, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los madianitas. Pero Dios viene, lo confronta y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Cómo así? Gedeón diciendo, Señor, ¿yo? Si estoy escondido. Sí, pero te llamo así porque es necesario que salgas de la cueva y enfrentes tus miedos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer eso? El pastor Thomas Watson dice acerca de esto, el miedo es un pecado disfrazado de excusas. Es un pecado. Y sabe que esto es preocupante porque mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Mire lo que dice la palabra. Apocalipsis 21:8 dice así la palabra. Pero ¿con quién empieza? ¿Con quién empieza? Con los cobardes. Mire, esta lista no empieza ni con los homicidas, ni con los fornicarios, no, la lista empieza con los cobardes, con los miedosos. Y puede haber en la iglesia cristianos cobardes. Y lo más duro es que mire lo que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece eso? Es duro. Porque el miedo nos acomoda, nos hace poner en un lugar de comodidad. No, yo que es que voy a estar liderando, voy a estarme estresando. El miedo te sienta en un lugar cómodo y ahí te deja. Y puede ser que te pase lo que está diciendo ahí la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Cuántas personas que ya conocen y han recibido de gracia, pero el miedo te tiene ahí? Pero el miedo nos tiene paralizados. Y el enemigo usa hasta las personas que están a nuestro lado cuando alguien se anima. Vamos siguiendo ahí donde terminamos. Si tuvieron gran miedo, ¿dónde fue que terminamos? ¿El 11? Ya, el 12 entonces. Tuvieron gran miedo, el 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Siga. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. ¿Dónde estaban los 3 hermanos mayores de David? ¿Dónde estaban? En la guerra.
Pero ¿qué estaban? Escondidos. ¿Sí? Estaban en la guerra, pero estaban escondidos. Siga, 14. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Sigamos. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Sigamos rápidamente. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante, ¿cuántos días? 40 días. Sí, 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, Y usted ya conoce la historia. Manda el padre, y mientras David está allá dando las cosas, sale el filisteo, sale Goliat, y comienza a retar nuevamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Comienza a retarlo nuevamente. Entonces, David dice algo sumamente importante, pero yo quiero enfocarme en algo que pasa. Mire el versículo 27. Mire el versículo 27 para... Y el pueblo, el 26 entonces. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciéndole: así se hará al hombre que venciere. 28. Y miren lo que pasa aquí. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Qué le parece eso? Mire, siempre en nuestra vida habrá voces que nos desanimen. ¿Sí o no? ¿A usted le ha pasado? Sí. Siempre habrá voces que nos desanimen. El problema es que muchas veces esas voces vienen de nuestra misma familia. ¿De quién vino esta voz? De Eliab, su hermano mayor. No solo el miedo interior nos frena en nuestra vida, sino que las voces exteriores que a veces usa el enemigo intentan apagar nuestra fe. Incluso dentro de la iglesia habrá personas que comiencen a cuestionar tus decisiones de servir o de enfrentar a Goliat. Tú le dices a alguien: no, voy a servir mejor en este año. No, espérate un tiempito. ¿Qué te vas a poner ahorita? La iglesia está mal. Ahorita verás que te dejan sin servidores y te toca solo. Hermano Niso. Imagínense, los mismos hermanos nos van a causar miedo, desánimo. La crítica de los hermanos de David no era porque estaban preocupados por David, no. Era por celos, era por incredulidad y era por conformismo. Ellos estaban conformes en la cuevita, ahí haciendo hogueras, y escuchaban a Goliat y no salían. Hay muchos que no están sirviendo en la iglesia, pero critican a los que están sirviendo. Dígame si no. Pero critican a los que están animados para servir. Y eso es peligroso. Y nos causan miedo de tantas cosas. Un líder quiere empezar un grupo y los demás dicen: no, eso no funciona, o no intentes porque siempre se fracasa. Y tantas cosas. David no solamente tuvo que luchar con Goliat, David tuvo que luchar con su propio hermano. Hay veces que nosotros tenemos que luchar con esas voces que hay en nuestro interior, pero hay veces que el diablo también usa a las personas de afuera. Y a los más cercanos es más fuerte. Y Eliab, el hermano de David, precisamente representa a quienes dentro de nuestra familia o dentro de la iglesia viven desanimándonos e infundiéndonos temor.
Alguien decía esto, el pastor Matthew Henry dice, aquellos que no tienen valor suelen ser los primeros en menospreciar a los que lo tienen. ¿Usted sabía que la cobardía se pega? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Dios llama a Gedeón, Dios lo llama a Gedeón con muchos hombres. Gedeón hace un ejército y Dios comienza a decirle no, que se vayan y luego dice no, que se vayan los cobardes. Porque esos cobardes pueden contagiar a los otros. La cobardía se contagia. Ahí es en donde debemos tener mucho cuidado. Dígale al hermano, tenga cuidado. Mire, muchos han dejado ministerios, muchos han dejado sueños, muchos han dejado llamados, solo porque alguien los desanimó. Les dijo que no podían. Muchas veces el miedo entra por las palabras de alguien que tú respetas, de alguien que tú admiras. ¿Usted no cree que David admiraba a su hermano? Claro, estaba en la guerra. Lo admiraba, pero... Y así vemos en la Biblia cómo eso se repite. Por ejemplo, cuando miramos que Moisés envió a los 12 espías, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de los 12 espías? ¿Cuánto tiempo se demoraron en llegar a la tierra prometida? ¿Al principio? ¿Al principio cuánto se demoraron en llegar a la tierra prometida? ¿Ah? Un año. Un año. Un año se demoran en llegar a la tierra prometida. En ese momento, cuando llegan a la tierra prometida, Moisés manda 12 espías. ¿Se acuerda? Vayan y rodeen la tierra. Y ellos se van. Y cuando regresan, se pasan un mes rodeando la tierra. Cuando regresan, 2, que eran Josué y Caleb, llegan llenos de fe. Y dice, el Señor nos va a entregar esta tierra y ta. Pero los otros 10... ¿qué dicen? Cobardes. Mire, es duro, pero de 100, siempre la mayoría son más cobardes que valientes. Y mire lo que dice la Biblia, Números 13, 31 al 33. Mire lo que dice con respecto a esa historia. Números 13, 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron, estos son los 10, mire lo que dicen los 10, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Siga. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Siga. Sigamos. 34. Bueno, entonces toda la... No, es Números 13, 30 y... ¿No hay? Bueno, entonces toda la congregación gritó, ya. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Sí, mire eso, siga. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mire lo que hace el miedo. Sí, mire todo lo que hace el miedo, siga. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Siga. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos. Qué duro, siga. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y miren lo que dicen ellos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Siga. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Siga. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. ¿Qué tenían ellos?
Miedo, diga miedo. ¿Y eso es rebeldía contra el Señor? Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Mire una persona de fe. ¿Cuántas personas de fe hay aquí? Eso esperamos. Porque mire cómo habla una persona de fe, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. No tengan miedo, les dice. Les dice Josué, no tengan miedo. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel por haber tenido miedo? Le dice, por cuanto no creyeron, les dice. Porque lo contrario a la fe es el miedo. Dice, ahora ustedes andarán vagando 40 años en el desierto. ¿Usted se imagina eso? Después de haber llegado a la tierra prometida, y el miedo les impidió apropiarse de lo que Dios ya había dicho que era de ellos. Dios está buscando corazones valientes. Vuelvo a decir eso. Dios está buscando corazones valientes, no expertos. Porque si seguimos leyendo la Biblia en el versículo 37, 1 de Samuel 37, después de todo lo que le dicen a David, versículo 37, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Qué le parece eso? David no era el más preparado. David no era el más fuerte, pero sí era el que más confiaba en Dios. ¿Sabe por qué a veces tenemos miedo? Porque dejamos de ver a Dios y comenzamos a vernos a nosotros. Deja de confiar en ti mismo. No, yo no lidero porque todavía no estoy preparado. Estás viéndote a ti. No, yo todavía no voy a la alabanza por esto. Estás viéndote a ti. Al único que debemos ver es al Señor, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios no necesita expertos. Dígale al hermano, Dios no necesita expertos. ¿Qué necesita Dios? Dios necesita corazones dispuestos que crean en Él, no que crean en sí mismos. Hermanito, lidere. No, todavía no estoy listo. Usted no ha entendido todavía. Y yo sé que no debo usar pero vale la pena. Llego al Evangelio, casi 2 años de discipulado, y a los 2 años me envían a pastorear. 2 años. No era el experto, cometí muchos errores, pero había un corazón dispuesto que confiaba en Dios. Un corazón que sabía que no era mi elocuencia, ni era mi inteligencia, sino que era la gracia de Dios en mí. Pero si seguimos con miedo, el miedo nos va a dejar ahí. David sabía que la batalla no era de él, que la batalla era de Jehová. El miedo no tuvo cabida en el corazón de David, porque en él había una fe en Dios. Yo sé que es muy bonito el mensaje que dice, cree en ti. No, ese no es el mensaje correcto. El mensaje correcto es, cree en Dios que está contigo. Cree en Él. Inicia tu grupo familiar, comienza a liderar. Pastor, pero tengo miedo. Dios está contigo. Comienza a evangelizar. Apoya a otros en oración. Métete a servir en los grupos, no porque lo sepas todo, sino porque confías en un Dios grande que puede usarte. En eso debemos pensar. David no dice, la fe de David no dice Goliat no es real. No, el enemigo es real.
Pero la fe de David no estaba en él. La fe de David estaba en Dios. Y tu fe debe estar en Dios. Haz esto, haz lo otro. Un antídoto para el miedo es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y saber que el mismo Dios que te ayudó en el pasado es el mismo Dios que te ayudará en el presente y en el futuro. ¿O no se acuerda lo que dijo el salmista en el Salmo 103:2? Dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque ese es el antídoto contra el miedo. Bendice alma mía Jehová y no olvides lo que Él ha hecho por ti. Dígale al hermano: no olvide lo que Dios ha hecho por usted. David había practicado su fe. El miedo pierde poder en nuestras vidas cuando recordamos lo que Dios ha hecho. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántos nos vamos a levantar en el nombre de Jesús? Y vamos terminando. 1 de Samuel 17:45. 17, leamos desde el 43, a ver. No quiero leer toda la historia porque es larga. Otro versículo más atrásito, a ver. Otro versículo más atrásito. Otro versículo. Y mire lo que dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Por qué 5 piedras? ¿Por qué? A ver. ¿Ah? Pues si fallaba con una, y si fallaba con la otra, y si fallaba con... 5 ya no fallaba. Y tomó su cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Imagínense esa escena. Siga. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, 6 metros. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Cómo le tuvo? ¿Sabes cómo te mira el diablo? En poco. Que tú no vales, que tú no puedes. No, vos líder, no sabes ni hablar. El enemigo susurrándonos. Te pone en poco. No, ya estás muy viejito para que lidere. No, subirte a la alabanza. No, ya. Vas a hacer llover. ¿Por qué? Porque el enemigo te tiene en poco. A cada uno de los que estamos aquí. Y yo quiero creer que de esta casa se van a levantar evangelistas. Yo quiero creer que en esta casa se van a levantar predicadores del evangelio. Yo quiero creer que en esta casa se van a levantar adoradores, salmistas en el nombre de Jesús. Pero es necesario que entendamos: Dios quiere usarte. Vuelvo a decir eso: Dios quiere usarte. Pero ya deja de verte a ti mismo y comienza a verlo a Él. Y mire lo que dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Yo sé que usted es hermosa, hermoso, y el enemigo dice: ay, esas manitos tan frágiles, ¿qué va a poder? ¿No? Pero Dios te quiere usar. Dígale al hermano: Dios te quiere usar. Sigamos. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo David por sus dioses. Siga. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire cómo el enemigo usa su boca. El enemigo te puede decir muchas cosas, pero no puede tocarte. El problema es que tú escuches a la voz del enemigo. Entonces dijo David al filisteo: mire lo que dice él: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Cuando tú vas a liderar el grupo, tú dices: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él va a usar mi vida.
Cuando tú te subes a la alabanza dices, tengo miedo, pero voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando vas a la clase de niños tú dices, tengo miedo, pero voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Ya no me voy a esconder en una cueva, porque el miedo me tenía escondido y tenía escondido mis dones, mis talentos, lo que Dios me había dado. Dios entregó 5 talentos una vez a un hombre, al otro 3 y al otro 1. Los de 5, los de 3 lo usaron sin miedo. Pero el que tenía un talento dijo, tuve miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y así hay muchos aquí en casa. Y el Señor me hablaba de eso. Que aquí en la iglesia hay tanta gente con talentos, tanta gente con dones, pero están escondidos. Tú ya no deberías estar siendo parte del alma de un grupo familiar, deberías ser líder. Tu casa ya debería ser una casa anfitriona. Pero el miedo. La Biblia dice, y te bendeciré y serás de bendición. Dios ya te ha bendecido, ahora sé de bendición para otros. Qué fuerte eso. Pues la Biblia dice, no es con ejército, no es con espada, no es con mi intelecto, no es por mi poder, no, dice la Biblia, Zacarías 4:6, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El nombre de Jehová que usó David no es un amuleto, es una declaración de fe, que yo sé con quién voy y quién va a usar mi vida. No confío en mí, dijo Pablo, no confío en mi elocuencia, yo voy en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos miedo, hemos olvidado quién está con nosotros, y con nosotros está Jehová de los ejércitos. El Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Dice amén? El pastor John Owen dice, una fe pequeña en un gran Dios vence el mayor de los miedos. Una fe pequeña en un gran Dios vence el mayor de los miedos. No necesitas ya estar capacitado para predicar, no necesitas ya estar capacitado para subirte a la alabanza, no necesitas ser el mejor. No, necesitas confiar en Dios, en que Dios puede usar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. Uy, sí. David es un tipo de Cristo en la Biblia. El verdadero vencedor del miedo y del enemigo. Algunos dicen, no, tú eres David. No, nosotros no somos David. Cristo es David. Porque Él fue quien venció al enemigo en la cruz del Calvario. O sea que en pocas palabras, el enemigo ya está vencido. El enemigo ya está aplastado. Pero no dejes que él te confunda. Versículos 50 al 51 de 1 de Samuel 17. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Siga. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Esa historia no es una historia solo de valentía personal, de valentía mía, no. Es una historia que nos refleja a Cristo mismo. David es una figura de Cristo, un siervo despreciado por sus hermanos, enviado por el Padre, que se enfrenta solo al gigante. ¿Cuál gigante? El pecado, el temor y el infierno. Jesús es el verdadero campeón que derribó a nuestro Goliat. Él ya venció ese temor.
Así que cuando el enemigo venga a decirte cosas, dile, tú ya estás vencido. Cristo te venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Su victoria es nuestra victoria. Cuando usted tenga miedo a fracasar, recuerde que Cristo ya venció. Si usted teme hablar en público, si usted teme a servir, si usted teme a evangelizar, a tomar decisiones espirituales en casa, usted no lucha solo. Cristo pelea con usted. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen el anhelo y dicen, ya me voy a liderar, voy a la alabanza, voy a esto, pero el miedo te ha paralizado. Pero entiende, Cristo está contigo y pelea a tu lado. Dígale al hermano que tiene a su lado, sal de tu escondite. Dígale, el gigante ya fue vencido. No tenemos que seguir escondidos en nuestras cuevas de comodidad, no. No debemos permitir que el miedo nos gobierne más. Porque ¿qué le dijo Goliat a David? ¿Qué le dijo Goliat al pueblo? Manden un hombre, si ustedes vencen, yo seré sus siervos. Pero si yo venzo, ¿y cuántos ya en la vida cristiana han caminado a merced del miedo? Y por eso no avanzan en su vida. Recuerde que la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. El Goliat del miedo ha sido derribado. Hoy Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de los que estamos aquí. Hoy nos está haciendo un llamado a salir, a pelear, a servir, pero sobre todo a confiar en nuestro Dios, a confiar en Él. Dios puede usar tu vida, tan solo debemos disponernos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale al hermano, dispóngase. El miedo, porque el miedo es una barrera espiritual. Que Dios nos libere de ese mal a cada uno de nosotros. Él es el único que puede ayudarnos. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies?